Buenas noches, mi nombre es Yanely Cabrera Castillo y en esta le estaré exponiendo la cinemática. La mecánica clásica. En la mecánica clásica tenemos que es aquella que estudia el movimiento de estado de los objetivos y de los cuerpos. Esta se divide en cinemática. La cinemática es aquella que estudia los movimientos. Y en los elementos tenemos que estas pueden ser modelos o estado físico que provoquen los movimientos. En la dinámica tenemos que esta se ocupa de las causas que determinen el movimiento, y en la estética tenemos que es aquella que se ocupa de analizar la fuerza de los sistemas en estado en reposo. También tenemos algunos de los conceptos. En los conceptos tenemos que el estado físico es aquel resultado que podría ser o darse en aquellas situaciones que provoquen cambios en nuestro sistema. Y en el modelo tenemos que es aquella aproximación, aquellas aproximaciones a la realidad para fines de simplificación. En la partícula como modelo tenemos que consiste en una porción de materia suficientemente pequeña, tal que su tamaño no es un elemento. En la trayectoria y posición tenemos que, que en el sistema, que en las cinemáticas, la trayectoria vendría siendo, podría ser también un lugar geográfico donde se encuentra el cuerpo. Y en la mecánica clásica, la trayectoria viene siendo una línea recta constante. En la posición tenemos que es un segmento dirigido que va desde el origen hasta un punto en el que está la partícula. En el desplazamiento y distancia tenemos que la distancia recorrida es aquella distancia no más que el camino recorrido por el cuerpo en movimiento. Y en el desplazamiento tenemos que es aquella distancia que se lleva a cabo teniéndose en cuenta que inicia desde una posición inicial hasta que concluye en una posición final. Aquí tenemos que el desplazamiento también, el desplazamiento puede ser, dependiendo de la posición en la que vaya, puede ser positivo o negativo. Si va a la izquierda, si vas hacia abajo y a la izquierda, es negativo. Pero si va hacia arriba y a la derecha, es positivo, como podemos ver. En la velocidad y rapidez tenemos que la rapidez es aquella que es la cantidad física que mide la distancia recorrida por una unidad de tiempo. Como podemos ver aquí en la imagen, que tiene que su tipo de rapidez es media e instantánea, pero también tenemos que la velocidad es aquella cantidad física que estudia el desplazamiento en un intervalo de tiempo dado. En esta también tenemos que sus tipos son, dependiendo de sus tipos, que los tipos son que es velocidad media y velocidad instantánea. Como podemos ver aquí en nuestra fórmula, tenemos que la velocidad es igual a distancia por tiempo. A distancia por tiempo. Y también tenemos que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Aquí también tenemos la aceleración. En la aceleración tenemos que es aquella que cambia de velocidad. Que cambia la velocidad experimentando o experimentado por un cuerpo en movimiento. También tenemos que aquí en la aceleración media, se puede decir que la aceleración media es aquella que estudia la aceleración en un intervalo de tiempo dado. ¿Qué pasa si la aceleración
cambia. No es necesariamente que la aceleración cambie. También la aceleración puede cambiar. Si la aceleración, si no hay velocidad, que tiene que haber velocidad, no hay aceleración. Como podemos ver aquí en nuestras imágenes, los tipos de velocidades. También tenemos el movimiento rectilíneo. En el movimiento rectilíneo tenemos que es el movimiento en el que se traslada un cuerpo en línea recta. En los tipos notables tenemos que el movimiento rectilíneo uniforme es aquella que tiene como aceleración una aceleración nula, mientras que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquella que tiene una aceleración constante. ¿Qué pasa si la aceleración disminuye o aumenta? Si aumenta la aceleración es uniformemente acelerado, pero si disminuye la aceleración es uniformemente retardado. En la caída libre tenemos, que es la caída libre de los cuerpos. En la caída libre de los cuerpos tenemos que no es más que aquel estado gravitacional de la Tierra, donde vemos aquí que el árbol, donde cae la manzana, y también donde vemos el elefante caer, el, un, un niño y una pluma. ¿A qué es igual la aceleración de todos los cuerpos en caída libre? Es igual a los 9.8 metros sobre segundo, como vemos aquí en la imagen. Y hasta aquí mi exposición. Gracias por su atención.